El siguiente video muestra el funcionamiento de un prototipo computacional que gestiona la información que sería enviada desde el domicilio de los pacientes hacia la aplicación móvil. En este caso, es posible ver que hay dos tipos de gestiones. Primero que todo, una vista para gestionar las alertas que son emitidas y otra vista para gestionar los datos de los pacientes. En la vista de las alertas, primero que todo, es posible visualizar por distintos estados. Las alertas contienen tres estados. Primero que todo, el estado standby. Este estado significa que la alerta, cuando la alerta es enviada y no se ha realizado ninguna acción todavía. El estado descartada y acción preventiva quiere decir que la alerta fue resuelta. Para el caso de acción preventiva, la alerta fue resuelta y una acción fue realizada, como por ejemplo un llamado telefónico o una visita no programada. Y descartada, por el contrario, significa que la alerta, si bien fue resuelta, ninguna acción fue realizada por los profesionales de salud. Entonces, por ejemplo, acá si podemos filtrar por todas aquellas alertas en estado standby y todo nivel de riesgo. Entonces vemos que acá filtra dos tipos de alertas. Vamos a volver a ver todas las alertas. Más abajo es posible ver las últimas alertas enviadas en estado standby y las alertas que han sido resueltas. Las variables que es posible visualizar acá es la fecha que se envía la alerta, el paciente con su nombre, su inicial de nombre y apellido, el riesgo de la alerta, el riesgo puede ser alto, bajo o moderado, y el estado de esta. Entonces, acá podemos, por ejemplo, visualizar la alerta de este paciente, que es riesgo alto. La lista de alerta, primero que todo, muestra información relevante de esta, como la fecha, el riesgo, el estado y la causa. Esta causa es detectada por el modelo predictivo diseñado. Por ejemplo, en esta vista es posible ver que el paciente es Fernanda Rojas, ella tiene una edad de 8 años y un mes y para este caso no tiene ningún diagnóstico. Y aquí es posible visualizar los últimos registros transmitidos, asumiendo los registros transmitidos las últimas 24 horas. Y aquí, en este caso, este es el registro asociado a la alerta emitida. Fue emitida en este día, en esta hora, y estos son los datos de temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Acá se muestran en un color verde y un color rojo los indicadores. El color rojo quiere decir que sobrepasa el rango referencial para este paciente. Por ejemplo, en este registro, la alerta sobrepasó el rango referencial para frecuencia cardíaca. Pero aún así, el modelo predictivo detectó que otros indicadores estaban en el límite, como por ejemplo la saturación, la temperatura y la frecuencia respiratoria, entregando esta causa para la alerta. Y más abajo es posible tomar acción de la alerta enviada. Pero antes de tomar alguna acción, el médico puede ver en detalle el paciente. Aquí vemos en detalle el paciente, por ejemplo, datos como edad, sexo, diagnóstico, sus indicadores de referencia, la temperatura, la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. Y más abajo es posible analizar en mayor detalle algunos indicadores. En este caso, analizaremos todos los indicadores enviados y aquí es posible analizar los días de transmisión. Por ejemplo, si seleccionamos uno, esto mostrará los indicadores transmitidos en las últimas 24 horas de transmisión. Y aquí seleccionamos analizar y es posible ver la temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Y las líneas rojas muestran los límites referenciales para este indicador. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca se puede ver que dentro del otro transmitido, en esta parte de acá, estuvo cercano al límite de referencia. Para la frecuencia respiratoria se puede ver que todos los indicadores transmitidos dentro del último día estaban dentro del rango referencial. Entonces esta vista permite visualizar una posible tendencia de empeoramiento de algún signo vital. Entonces acá, en este botón, podemos ir directamente a resolver la alerta emitida que visualizamos recientemente. Entonces vamos acá abajo
y por ejemplo decidimos tomar alguna acción. Aquí se nos dispone la opción de un llamado telefónico, el cual redirige directamente el número del cuidador, en este caso el SAMU o la enfermera, y acá se detalla una breve descripción de la acción a realizar. Entonces sería posible, por ejemplo, en este caso se realiza llamado a cuidador, y acá confirmamos la acción realizada, y aquí el estado de alerta se actualiza. Entonces ahora vamos a las alertas y la alerta fue actualizada. Aquí podemos apreciar que acá en este caso fue actualizada la alerta. Y la otra vista que había comentado anteriormente tiene que ver con la de pacientes. En este caso es posible visualizar los pacientes con su riesgo. Este riesgo es caracterizado por el máximo riesgo emitido dentro de las últimas 24 horas. Por ejemplo, este paciente marcó un registro que fue calificado como riesgo moderado dentro de las últimas 24 horas. Por eso se le asigna este nivel de riesgo. Y acá, como se visualizó anteriormente, es posible ver el detalle del paciente. Entonces, esto sería en resumen la aplicación móvil diseñada para monitorear a distancia los pacientes hospitalizados en sus domicilios.